Cuando Dios parece haberse alejado, cuando Dios aparece haberse alejado. Hermanos, la realidad del creyente, la realidad de la iglesia, ha sido que nosotros hemos sido adoptados por Dios. La iglesia ha sido adoptada por Dios. Los hijos de Dios hemos sido adoptados por Él. Y como ahora nosotros tenemos un Padre que es el Señor, entonces Él está encargado, Dios, de nuestra instrucción. Dios está encargado de ser nuestra guía, de instruirnos, de formarnos. Y para esto, para que el Señor nos forme y nos guíe, se necesita, no es algo tan fácil. Por ejemplo, cuando tomamos, valga la redundancia, el ejemplo de una familia, ¿qué significa ser un buen padre? ¿Qué significa ser buenos padres? Por ejemplo, el ser buen padre, lo que significa es que esa persona, Dios le ha dado la atribución de juez sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su esposa. Pero no solamente eso, sino que Dios le ha dado la atribución, la función de poder gobernar esa familia. Pero para poder gobernar esa familia, se va a ejercer ese gobierno a través de la guianza, a través de la instrucción, a través de la formación. Entonces eso lo que significa es que el padre, en ningún momento el padre, en ningún momento los padres van a gobernar para quedar bien con los hijos. Por esa razón es que los hijos, todos los hijos, los mayores enemigos de los hijos son sus padres. Y es bien triste ver esa realidad, porque ese hijo a que usted lo llevó a la escuela, ese hijo que usted le dio para la universidad, ese hijo que usted le dio el carro, ese hijo que usted le dio sus recursos, ese hijo, tarde o temprano, se constituye en el mayor enemigo de los padres. A veces cambian a los 15 años, a veces a los 18. ¿Y ese cambio por qué viene? ¿Por qué viene ese cambio? Porque los hijos se hartan de sus padres. ¿En qué sentido se hartan de sus padres? Primeramente, en una casa hay un horario, hay reglas que cumplir, hay principios que cumplir. Cada casa es diferente. Por ejemplo, en algunas casas el horario para que los hijos lleguen es a las 8 de la noche, en otras a las 7, en otras a las 4, en otras es prohibido salir de la casa. Entonces eso a lo largo de los años, primer año, segundo año, tercer año, 5 años y 10 años, ya en 10 años y en 15 y en 20 años, los padres ejerciendo esa función, sus hijos son sus mayores enemigos. Ahora, esto no debería de ser así, pues. No debería de ser así pero el problema es que ya en la práctica es así. Ya en la práctica es así. Entonces los padres, para no complicarse, un padre, por eso un mal padre, para no complicarse, lo que hace es gobierna para quedar bien con los hijos. El ejemplo de un mal gobierno en una casa es esos padres que gobiernan para quedar bien con los hijos. El hijo quiere una muñeca, le compra la muñeca. El hijo quiere ir a la pizza y el padre lo lleva a la pizza. El niño quiere un juguete, le compra el juguete.
El niño ya quiere un juguete más grande. ¿Qué hace el muchacho? Le dice al papá o la joven, le dice a la mamá, pero viene como el padre no se lo cumple, entonces le hace un gran berrinche. A tal grado que les explicaba el otro día que los seres más manipuladores sobre la faz de la tierra son los hijos. Los niños son los seres más manipuladores sobre la faz de la tierra. A tal grado que usted ve que el niño se le avienta, el niño se le avienta de un techo porque usted no le compró, porque no le compró el juguete. El niño escapa a hacer tantas cosas con tal de hacer que ese padre le doble el brazo, que se lo doble y vea a ese papá que agarra camino a comprarle el juguete. Entonces, científicamente probado, los seres más manipuladores sobre la faz de la tierra son los niños. El niño, si usted no le da el juguete, si no le da el dulce, si no le celebra la piñata, si no, usted puede ver un niño, cómo lloran, cómo gritan, cómo tiran patadas, cómo reclaman. Entonces el padre, para no complicarse, los malos padres, entonces gobiernan para quedar bien con los hijos. Entonces, porque esa es una forma fácil de gobernar. Entonces, si el niño quiere en el cuarto algo, se lo compra. Si el niño quiere otra cama, se la compra. Si el niño ahora ya no le gusta esa camisa negra y le hace un berrinche y quiere la camisa azul, el padre se la compra. Entonces esos padres, esos malos padres, gobiernan para quedar bien con los hijos. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la idea es que este hijo no me lo voy a echar de enemigo y este hijo cuando sea grande me va a querer más. Pero lo que resulta es que ese hijo, como ya tiene 20 años siendo un manipulador con sus padres, entonces se convierte en un monstruo más grande. A tal grado que hemos tenido ejemplos de hijos que llegan a matar a sus padres por un seguro. A tal grado que hemos tenido hijos que no solo matan a sus padres, sino que le dan fuego a una casa con tal que el padre se muera, con tal de quedarse con una herencia. Entonces, para que usted vea las dimensiones de lo que se crea. Y esto se engendra porque los padres gobiernan para quedar bien con los hijos. Y ese es un mal gobierno. Toda persona que sea autoridad y su estrategia sea no echarme de enemigo a la esposa, o no echarme de enemigo al esposo, o no echarme de enemigo a los hijos, ese es un mal gobierno. Tarde o temprano le van a sacar los ojos a esa persona. Tarde o temprano le van a sacar los ojos al papá. Tarde o temprano va a suceder algo que no se tenía pensado. Entonces, ¿cómo es un buen gobierno? Diríamos aquí. Entonces, ¿qué es gobernar bien? Gobernar bien lo que significa es lograr entender qué función yo desempeño. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi función? Entonces, si mi función es ser padre, ¿y cuáles son las funciones de un padre? Las funciones de un padre, ¿cuáles son? Guiar. Las funciones de un padre son guiar, formar, enseñar, darle las herramientas a los hijos para que puedan sobrevivir. Por ejemplo, en el caso de los judíos, la regla de los padres judíos es enseñarles un oficio a los hijos, para que los hijos no dependan de una carrera universitaria. Entonces, todos los hijos de los judíos, todos, más de algún, por regla general, ellos hacen que sus hijos sean carpinteros, que puedan ser albañiles, un técnico, pues, algo técnico, porque dicen, si no te sale trabajo de tu carrera, entonces te vas a mantener de tu parte técnica, de esa formación técnica. Entonces, los obligan a sus hijos a aprender algo técnico. Entonces, los padres
por no complicarse la vida, entonces empiezan a complacer todos los caprichos de la niña, del niño, creyendo, por eso le digo, creyendo que de esa forma no se los van a echar de enemigos. Entonces, cuando yo entiendo que la forma correcta de poder gobernar mi casa, mi familia, es entendiendo mi función. Yo soy padre, yo soy la madre. Entonces yo soy la autoridad en la casa. Entonces, como autoridad de la casa, tengo funciones específicas. Necesito que mis hijos, primeramente necesito que mis hijos no dependan de mí. Yo le preguntaba a un padre de familia de aquí de la iglesia y le decía: ¿cuál es tu plan estratégico? Le decía yo a este padre de familia: ¿cuál es tu plan estratégico para que tus hijos no sean pobres? Le preguntaba yo a este padre: ¿cuál es tu plan? Explícame. ¿Cuál es tu plan para que tus hijos no sean pobres? Y entonces él se quedó así como: no entiendo esa pregunta. ¿Cuál es tu plan para que tus hijos no sean pobres? Y no me salgas que es que le vas a dejar una casa para que no sean pobres. Y no me salgas que le vas a dejar una buena herencia para que ellos no sean pobres. Ese sería un mal gobierno. No, entonces mi plan es dejarles una buena herencia. ¿Qué va a pasar? Se la van a comer, se van a pelear, se van a matar. ¿Cuál es tu plan para que tus hijos no sean pobres? No me supo responder este padre de familia. Ahora, se lo preguntaba a él porque él ya no es pobre. ¿Me estoy dando a entender? Se lo preguntaba a él porque él viene de la pobreza y ahora él ya no es pobre. Y entonces le digo: ¿cuál es tu plan para que tus hijos ya no sean pobres? Como vos sufriste la pobreza. No me supo responder. Entonces eso lo que significa es que es un mal padre. Es una persona que solo crió hijos y no le interesa formar a los hijos. No le interesa guiarlos a los hijos. No les interesa no le interesa nada de sus hijos. Simplemente estos son mis hijos y punto. Pero uno tiene que entender cuál es la función. ¿Cuál es la función del padre? La función del padre es guiar. La función del padre es formar. La función del padre es lograr que este hijo no dependa de mí. Entonces, pero ¿qué resulta ya en la práctica? Ya en la práctica nos vamos a ese estilo de gobierno en donde intentamos complacer todo. Entonces, cuando uno entiende que es un buen gobierno y que es un mal gobierno, entonces uno se da cuenta de la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad que muchas veces los que desempeñaron la función de padre en ningún momento se preocuparon por formarnos. En ningún momento se preocuparon por guiarnos. En ningún momento se preocuparon por decirnos, por corregirnos. ¿Por qué? Porque no es fácil decirle a un hijo, que usted le diga a un hijo: mira, prohibido que vos vengas después de las 8 de la noche aquí en la casa. Prohibido. Y entonces viene el hijo y le dice: y entonces si yo vengo a las 9, ¿qué me vas a hacer? Lo que te voy a hacer es que te voy a dar 2 hinchazos bien pegados. Pero no es fácil que viene usted de padre o de madre y le pega 2 hinchazos porque el hijo viene a las 9 y el hijo en la siguiente vez ya no viene a las 9, viene a las 12 de la noche y tomado. Entonces ahora ya no te voy a dar 2 hinchazos, te voy a dar 5. No es fácil hacer eso. Pero viene el hijo, se revela y le dice: ya no me duelen tus hinchazos. Ya no me duelen tus hinchazos, le dice el hijo malcriado. Ya no me duelen. Y entonces no es fácil que el padre venga y le dice: entonces ahora ya no te voy a dar para el bus. Te vas a ir caminando de la casa al colegio. Te vas a ir caminando, ya no te doy para el bus. Y ver al hijo caminando no es fácil. Es echárselo de enemigo. Pero ese es ser un buen padre. ¿Por qué? Porque le está enseñando al hijo a caminar. Le está enseñando al hijo que no nació con carro. Le está enseñando al hijo la realidad de la vida.
Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Vea cómo va subiendo el castigo. Primero eran 2 hinchazos, después eran 5, después era la quitada del dinero para que camine, y después puede ser, ya no te voy a pagar la universidad, te la vas a pagar vos. Ya después puede ser, ya no te voy a ayudar con los útiles, vas a tener que ir a vender periódicos para que te pagues los útiles. No es fácil. Es echárselo de enemigo. Y por eso es que los hijos por eso es que las niñas cuando ya tienen 18 años están esperando tener el DUI para irse con el primer peludo que salga. Y a eso le llaman amor. Pero ya es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo que tiene años gestándose de todas las cosas que supuestamente nos hicieron mal. Entonces, ¿qué tiene que entender uno? Que ese padre está formando, que ese padre está guiando, que ese padre está corrigiendo. Si no es fácil, uno se tiene que poner el hijo se tiene que poner en la función de padre. Y por eso es que los hijos, cuando ya tienen sus propios hijos, ay, hoy entiendo por qué mi papá me pegaba, hoy entiendo por qué mi papá me corregía. Pero ahora que ya tenés hijos, eso tenías que entenderlo en el momento que tú eras hijos. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Hacerle la vida más fácil a aquel, al papá, a la mamá. O sea, uno mismo tiene que contribuir a hacer, a no entorpecer los gobiernos, a no entorpecer las directrices. Entonces le estoy explicando esto porque el salmista en el capítulo número 60, como ahora él ya es hijo de Dios, resulta que cuando Dios nos adopta como hijos y como iglesia, hay un problema. Y el problema es que Dios no gobierna para quedar bien con nosotros. Dios no gobierna para quedar bien con la iglesia. Dios no gobierna para quedar bien con sus hijos. Porque la función de Dios es la función de un padre. La función del padre es de instruir. La función del padre es de guiar. La función del padre es de corregir. La función del padre es de dar amor. La función del padre es de tener misericordia. Entonces el problema es que el salmista se enfrenta a que ahora el Señor se queda callado. Dios se queda callado y tarda en responderle. Ahora el salmista David se enfrenta a una situación en donde Dios no le contesta, en donde Dios ya no es ese Dios que le contestaba, ya no es ese Dios que le daba la victoria con Goliat. Y el problema que el salmista está enfrentando en este capítulo 60 es que tiene que enfrentar a un enemigo de Israel. Y este enemigo de Israel, que eran los edomitas, allá en el libro de Números aparece que cuando iban saliendo de Egipto, Moisés mandó a pedir permiso para que pasaran por las tierras de Edom, y ellos no quisieron. Entonces había una cuenta pendiente de este pueblo de los edomitas, y que ahora David iba a enfrentarlos a ellos. Pero resulta que viene y le dice al Señor: Señor, yo no quiero, Señor, no quiero salir fracasado de esta situación, de esta guerra. Pero el problema es que ahora Dios no le contesta. Ahora el problema es que él siente un vacío en su interior. Ahora Dios no es tan buena gente como había venido siendo. Y dice el versículo número 1 que leemos aquí en el capítulo 60. Empieza David a manifestar esto y dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado. Y le dice: vuélvete a nosotros. Entonces aquí el salmista le está diciendo: te has apartado de nosotros, Padre, Dios, te has airado con nosotros, nos has desechado. Y nosotros vamos a una guerra en este momento. ¿Y qué va a suceder? Vamos a perder esta guerra si tú no estás con nosotros. Y dice el versículo número 2
Hiciste temblar la tierra y la has hendido. Sana sus roturas porque titubea. Entonces aquí el salmista está lamentándose por el valle de tristeza que ha tenido que pasar, por las dificultades que ha tenido que pasar. Entonces le dice que hiciste temblar la tierra y la has hendido. Sana sus roturas. O sea que David se sentía afectado por lo que había sucedido. ¿Y qué había sucedido? O sea, había sucedido muchas cosas ahí. Pero es ahí en donde uno tiene que entender que Dios nos hace pasar por los desiertos. Dios nos hace pasar por las pruebas. Dios nos hace pasar por las dificultades. Porque Él nos está formando. Él nos está formando. Entonces uno tiene que entender que Dios no está para quedar bien con nosotros, que Dios no está para complacer todos nuestros caprichos, sino que Dios, si nosotros somos sus hijos, si nosotros somos su iglesia, entonces Dios está interesado en formarnos. Dios está interesado en guiarnos. Dios está interesado en que nosotros podamos crecer espiritualmente. Pero si nosotros no entendemos esta verdad, si nosotros lo que hacemos es quejarnos, si nosotros lo que hacemos es lamentarnos, si nosotros no aprendemos de la lección, entonces vamos a estar ahí quejándonos, vamos a llorar sobre la leche derramada. Entonces uno tiene que entender que Dios permite que los creyentes, Dios permite que la iglesia tenga que pasar por dificultades. ¿Por qué? Porque Él es necesario que ese hijo lo forme. ¿Qué sucedió con el caso de Job? Si usted se recuerda, en la Biblia. El caso de Job en la Biblia, resulta que Job era una persona con mucho dinero. No solamente tenía muchos recursos, sino que su vida brillaba. ¿Y qué resultó? Que dice la Biblia que empieza a perder su familia, viene la muerte, vienen las enfermedades, viene la pobreza a su vida. Entonces es ahí en donde uno tiene que entender que Job empieza a pasar toda esa amargura. Pero allá en el capítulo 42 del libro de Job, ¿qué es lo que resulta? ¿Qué fue lo que resultó de todo ese desierto que tuvo que pasar Job? Hay una frase muy conocida. ¿Y cuál es la frase conocida de Job? De oídas me había enterado de Dios. De oídas. O sea, para mí Dios era un Dios histórico. Para mí era un Dios, el Dios de la Biblia. Para mí Dios era ese Dios grande. Pero ahora mis ojos te conocen, mis ojos te ven. Ahora ya no es algo, ya no es una experiencia que ha sucedido en el otro, sino que es una experiencia que me ha pasado a mí y yo puedo dar testimonio de que Dios es grande. Entonces ahí usted puede ver el interés de Dios de formar a Job. O sea que algunos comentaristas dicen y mencionan que uno de los problemas de Job era que se creía justo. Y eso lo que significa es como diciendo que uno se creía, se lo voy a poner así para que lo entendamos. Por ejemplo, en el Evangelio hay dos tipos de personas. Un tipo de personas que dice la Biblia que vienen de lo peor del mundo. Ya entendemos nosotros lo que significa lo peor del mundo. Entonces son ex prostitutas, ex afeminados, ex asaltantes, ex esto, todo ex. Entonces, la iglesia del Señor se compone por personas que eran lo peor del mundo. Y Él ahora los ha limpiado y nos ha lavado. Pero también dentro de la iglesia se compone de personas que
un grupo de personas que nunca han adulterado, que nunca han fornicado, que nunca han robado, que nunca han sido personas íntegras. Siempre han dado su diezmo, siempre han dado sus ofrendas, no han andado adulterando, no han andado fornicando, no hablan mal del prójimo. Pero el problema de esas personas es que ellos se creen superiores al otro que es un exadúltero. Y entonces ven al otro que viene del adulterio y entonces le dicen: ay, hermano, y lo agarran a patadas. Usted ha visto hermanos que maltratan al que viene del homosexualismo, o que maltratan al que viene del adulterio, y es porque ellos se creen más que el otro, porque ellos no han pecado. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y eso abunda dentro de las iglesias. Entonces hay personas que están en esa categoría, y es cierto, nunca han fornicado, nunca han adulterado, han sido buenos con su diezmo, han sido buenos con esto, nunca han andado en el mundo, nunca, pero ellos se creen superiores al otro. Entonces Job era uno de esos, para que usted entienda. Job era uno de esos que nunca había adulterado, que nunca había fornicado, a tal grado que usted ve que dice que oraba por los pecados de sus hijos. Si mi hijo ha pecado, yo voy a hacer un sacrificio, y pedía perdón a Dios por los pecados de los hijos. Imagínense qué pulcro era. Pero entonces viene el Señor y dice: este mi hijo Job, necesito pasarlo por una materia de formación. Vamos a ver, vamos a quitarle esto, vamos a quitarle esto otro, y vamos a ver cómo va evolucionando. Y entonces por esa razón es que cuando allá Job sale, usted ve, allá termina Job y dice: de oídas yo no te conocía. O sea, yo de oídas te conocía, pero ahora mis ojos dan testimonio de que tú eres un Dios real. Entonces, ¿qué logró Dios ahí? Logró que Job pudiera formarse. Por ejemplo, hay el testimonio de el pastor David Shaw. Él menciona, para que usted tenga una idea, lo que sucedió con él en la vida de él. Entonces dice y menciona él en su testimonio de que Dios lo sana de una enfermedad incurable, que es tuberculosis. Viene Dios, lo sana, pero resulta que a los 5 años, ¿sí? Cuando él iniciaba en el evangelio, Dios lo sana, pero como 5 años después la tuberculosis regresa, como que regresa el cáncer, o como que Dios lo haya sanado de SIDA y le vuelve a aparecer. Y entonces resulta que ya en esa nueva condición, en donde él ya se había declarado sano, en donde ya se había celebrado que Dios lo había sanado de esa enfermedad incurable, entonces resulta que el hermano pastor David Shaw le vuelve a aparecer la misma enfermedad que Dios lo había sanado. Y entonces él cuenta en su testimonio y empieza a pedirle explicaciones a Dios. Pedirle las explicaciones a Dios, porque no entendía cómo Dios lo había sanado y ahora la enfermedad 5 años después había regresado. Y resulta que él empieza una campaña de ayuno y de oración por su enfermedad. Pero para resumir la idea, entonces él termina la idea diciendo que el propósito que Dios tenía con esa situación que él le había vuelto a acontecer es que una persona que ore por otro enfermo, no es lo mismo, dice él, que yo ore por otro enfermo, y a mí Dios nunca me ha sanado de nada. Se lo voy a volver a repetir. Por ejemplo, yo puedo orar por otro enfermo, pero en mi vida a mí Dios nunca me ha sanado de nada, ni de una gripe, ni de un dolor de cabeza. Entonces la consistencia de esa oración es una consistencia bofa, de la boca, no tiene fundamento, porque es una persona que
que nunca ha orado para que Dios lo sane de un dolor de cabeza, y nunca Dios lo ha sanado de un dolor de cabeza porque ni tan siquiera lo ha pedido, pero sí, esa persona bien ora por alguien que tiene cáncer, ora por alguien que tiene SIDA, ora por alguien que tiene insuficiencia renal. Entonces dice él, es incongruente que alguien que nunca ha estado enfermo ore por otro que está enfermo y que se está muriendo. Entonces la materia que él tenía que pasar, el pastor, es que él tenía que estar en una condición igual, de una enfermedad incurable, y empezar a orar y a doblar rodillas y a pedirle al Señor que lo sane. Y entonces, hasta que Dios lo sanó y Dios lo sana, cuando Dios lo sana a él, entonces ahora menciona él que ahora que él ora por los enfermos, la consistencia de su oración es diferente, porque él ya da testimonio que Dios lo sanó de una enfermedad incurable. Entonces ahí usted ve que Dios no gobierna para quedar bien con sus hijos. Entonces, muchas veces Dios tiene que pasarnos por enfermedades. Muchas veces Dios tiene que pasarnos por desiertos. Muchas veces Dios tiene que pasarnos por situaciones difíciles. No las estamos buscando, pero como Dios no gobierna para quedar bien con sus hijos, sino que lo que quiere es formarnos. Y entonces en esa formación es donde la gente tira la toalla, es donde el creyente dice, ya no puedo con esto. Pero no es de decir, de tirar la toalla, no es de decir no puedo con esto, es de tener la fe de que usted es una hija de Dios, que esto es un hijo de Dios, que usted es parte de la iglesia del Señor, y usted está pasando esa prueba, usted está pasando esa dificultad, pero esa dificultad va a servir para que usted se gradúe en la fe, para que usted madure en el cristianismo, para que usted crezca, y para que cuando Dios lo sane, para que cuando Dios lo restaure, entonces usted pueda contar otras experiencias. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Hace algún tiempo, analizando muchos pastores que han predicado contra el pecado y que han sido referentes de predicadores contra el pecado a nivel mundial, grandes evangelistas, grandes hombres de Dios. Estos grandes referentes de personas que combatieron el pecado, que no le estoy diciendo que está mal, está bien, pero hace algunos años analizaba esta reflexión y yo llegué a esta reflexión. ¿Cuál fue el problema de ellos? El problema de ellos fue de que ellos se creyeron santos. El problema de ellos es que creyeron que ellos no eran pecadores, sino que los pecadores son los oyentes. Y entonces a partir de ese momento, entonces Dios me dice, el término correcto es decir, somos pecadores arrepentidos. O sea, todavía nosotros somos pecadores. Aunque uno sea pastor, aunque sea evangelista, aunque sea famoso mundialmente, somos pecadores. Pero la diferencia es que somos pecadores arrepentidos. Entonces estos grandes hombres de Dios, ¿cuál fue el problema? Yo analizándolo, chica, qué barbaridad lo que sucedió. Imagínense cómo tuvieron que tragarse esas palabras. Estos grandes evangelistas mundiales que predicaban contra el pecado. O sea, imagínense estar como los políticos, ¿vea? Cuando dicen no voy a robar y lo primero que hacen. O sea, ¿cómo después tragarse la misma palabra? Usted está predicando contra el pecado y después usted mismo se lo tiene que tragar. Bueno, por lo menos vaya, que sea alguien del pueblo, no se nota, pero ese gran hombre de Dios a nivel mundial. Entonces yo decía, ¿y cuál fue el error de ellos? Entonces el error de ellos fue pensar de que ellos ya no eran pecadores, sino que los pecadores son los que vienen a la iglesia, que los pecadores son los oyentes, los que los escuchaban. Ellos ya no eran pecadores, y ese fue el problema. Entonces vino Dios y tuvo que pasarlos por el desierto. Tuvo que pasarlos por el trago amargo. ¿Cuál es el trago amargo? De tragarse las mismas palabras que nosotros hablamos. Vea, qué delicado es esto. ¿Y qué sucedió?
se les cayeron sus imperios. No solamente eso, sino que la enseñanza ahí, ¿cuál fue? ¿Y cuál ha sido? La enseñanza ahí ha sido de que nadie es fuerte en esto del pecado. O sea, nadie puede decir, nadie puede tirar piedras. O sea, si cuando se hace, se tiene que saber de que yo formo parte también de eso. Entonces ellos tiraban las pedradas y aventaban las pedradas sin saber de que Dios les iba a dar una lección. Muchos años después, que todas esas palabras tenían que ellos tragárselas. Y yo le decía a un hermano pastor, y le decía, pero como son hijos, imagínense, como son hijos, como es hijo, es elegido, entonces fácil es aquellos que dicen ya no predico, ¿verdad? Entonces me encontraron en este pecado y entonces ya no predico y depongo el cargo y ya no predico. Entonces así está fácil, ¿verdad? Pero como viene Dios y dice, no, vas a seguir predicando, así desprestigiado, así con todo lo que has hablado, para que veas, para que entendas que en esto no hay gente fuerte. Esa es la enseñanza para ellos y la enseñanza para nosotros también, que esto no hay gente fuerte, hermanos. Entonces muchas veces Dios nos hace pasar por desiertos. Entonces, por eso le digo, ese gran pastor famoso es fácil, ¿verdad? Como algunos hacen, ¿verdad? Los encuentran en un gran pecado, se retiran, ya no predican en ningún medio, ya como que se murieron, ¿verdad? Ya no aparecen. Pero viene Dios y le dice, no, vas a seguir predicando. Y el problema es que tenés que seguir predicando del pecado tal como lo hacías antes que no habías pecado. Imagínense qué trago más amargo eso. ¿Ah? Y uno dice, ¿y qué es esto? Y uno dice, ¿por qué pasa esto? Y esa es la formación de Dios, porque Dios no gobierna para quedar bien con los pastores. Dios no gobierna para quedar bien con la iglesia. Dios no gobierna para quedar bien con sus hijos. Él tiene una instrucción clara de formarnos, formar al creyente. Y la formación de ese creyente es para que se dé cuenta que nosotros no somos fuertes, aunque andemos una Biblia. Nosotros somos fuertes en Cristo. Cuando está el poder de Dios en nosotros, nosotros podemos ser fuertes contra las tentaciones, contra el pecado, contra las dificultades. Pero nosotros, si Dios no está en nosotros, nosotros caemos de un momento a otro. Pero eso tiene que enfrentarlo el creyente. Les estoy hablando de grandes hombres de Dios. Ahora hablemos de hermanos dentro de la iglesia que tienen que enfrentar un divorcio, que tienen que enfrentar la infidelidad de su esposa, que tienen que enfrentar la infidelidad de su esposo, que tienen que enfrentar la traición de sus hijos. Y uno dice, ¿y qué es esto que estoy pasando? ¿Y qué es esta situación que estoy sufriendo? Pero usted ve acá que yo les decía que Dios no gobierna para quedar bien con nosotros. El gobierno de Dios es que Él nos está instruyendo, nos está guiando, nos está formando. Y usted ve que el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hizo? Lo metió más de 40 años al desierto. ¿Para qué? Para que se le quitara todo lo de Egipto. Entonces usted ve que todo ese aprendizaje nosotros tenemos que entender que cuando Dios calla, que cuando Dios no habla, que cuando Dios no contesta, es porque nos está formando, porque está guiándonos, está dándonos la materia que nosotros necesitamos para poder sobrevivir. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces uno tiene que entender esta verdad. Por ejemplo, hay una visión bien clara. Este ministerio, Misión Evangélica El Remanente, se ha fundamentado sobre el agradecimiento, O sea, yo estoy agradecido porque Dios me sacó del fango, del lodazal del pecado. Entonces, como yo estoy agradecido con Dios,
Entonces yo en agradecimiento le sirvo a Dios. En agradecimiento yo le diezmo mi tiempo. En agradecimiento yo le diezmo mis recursos a Dios. En mi agradecimiento, porque yo estoy tan agradecido porque yo era un exbolo, porque yo era un exadúltero, porque yo era un exfornicario, porque yo era un afeminado, porque yo era una lesbiana. Entonces estoy tan agradecido porque Dios me sacó de la cárcel, porque yo me iba a morir, porque esa persona tenía sida. Entonces estoy tan agradecido con Dios que yo vengo y le digo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que predique, que abra una reunión? La abro. ¿Quieres que sea músico? Soy músico. ¿Quieres que sea pastor? Soy pastor. ¿Quieres lo que quieras, Señor? Aquí estoy. Ese es el fundamento de este ministerio, de Misión Evangélica El Remanente. Y no ha sido fácil mantenerlo. Entonces recuerdo que al principio, cuando iniciábamos, como la gente no entendía que era Misión Evangélica El Remanente, entonces venían pastores aquí a la iglesia a hablar con el pastor. Entonces le decían: mire, pastor, fíjese que yo tengo 500 reuniones, pero nosotros nos pasamos con usted si usted nos da el doble de salario. Me recuerdo que venían conjuntos, enteros, completos. Nos pasamos con usted si nos dan una cada domingo. En algunas de esas ocasiones estuve yo presente, escuchando al pastor decirle: no, aquí no, nosotros no caminamos de esa forma, ¿verdad? Pero en su momento yo no lo entendía. En su momento no lo digería. Solo veía al pastor diciéndole: no te quiero con tus 500 reuniones aquí, no te quiero con tu gente, andate para otro lado, aquí no te quiero. Andate con tu conjunto, no me interesa. Pero ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto nos va a dar? Entonces el problema se da de que, entonces dice el pastor y menciona: si vos querés saber si una persona ama a Dios, un pastor o lo que sea, quítale el salario. Quítale el salario, vamos a ver si sigue predicando. Quítale la gasolina, vamos a ver si hace la campaña. Quítale el salario, vamos a ver si sigue predicando. Y tiene que hacerlo igual. ¿Por qué? Porque esa persona tiene diferentes motivaciones. Entonces usted ve que todo el mundo predica, que todo el mundo habla de Dios, pero quítele los recursos, como el caso de Job. Quítele los recursos, vamos a ver si lo sigue haciendo. Puede hacerlo 1 año, puede hacerlo 2 años, puede hacerlo 3 años. Aquí yo he visto personas que a los 10 años se cansan y se van. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? Esa materia es para limpiarnos, porque allá cuando nosotros no muramos, nos vamos a presentar delante del Señor, y allá delante del Señor le vamos a decir: Señor, yo fui pastor. Sí, pero tus motivaciones eran el chequecito. Tus motivaciones era lo terrenal. Entonces no tienes nada de parte en esto. Entonces, ahí es donde uno tiene que entender que las materias de escasez, que las materias en donde Dios mata la vanidad, son para formar al soldado, y para que ese soldado no dependa de un cheque, para que ese soldado no dependa de los recursos de los hombres, para que ese soldado dependa exclusivamente de la dependencia de Dios. ¿Estoy dando a entender? Entonces, pero el que lo está pasando no lo entiende. El que lo está pasando no lo entiende. Y dice: no, esto no es conmigo, yo no aguanto, me voy, nos vemos. Y por eso es que usted ve que la gente deja tiradas las iglesias. Dice: no, esto no es conmigo, aquí yo no. ¿Qué voy a estar haciendo aquí? Yo estoy perdiendo mi tiempo, dice la gente. Entonces es ahí donde uno tiene que entender que esa materia es para desintoxicarnos, para que matemos nuestra vanidad, para que matemos esa filosofía de que me den. El pastor Adonías en la mañana predicaba, o sea, que el evangelio es dar. Es dar. Entonces, pero la filosofía de que me den, entonces, ¿cuál va a ser el problema? El problema es si esa persona no se forma, si esa persona no se forma, entonces ¿qué va a suceder?
usted lo está haciendo, lo está haciendo torpe a la persona. Usted ve cuál ha sido la instrucción en esta iglesia. La instrucción en esta iglesia, ¿cuál ha sido? La formación que el pastor nos ha dado. Aquí no hay pobres. Aquí no hay pobres. Aquí cada uno de los que estamos acá tenemos los recursos mentales, nos ponemos las manos en la cabeza. Aquí nosotros mismos tenemos que pedirle a Dios la sabiduría. Y eso viene ¿de dónde? Cuando iniciábamos la iglesia, había un montón de hermanos que se metían en el chip: yo soy pobre. Y entonces, como yo soy pobre, entonces lo que hacían era, iban a la cafetería y se ponían ahí: hermano, me va a invitar al agua. Y entonces el otro lo invitaba al agua, el otro lo invitaba al desayuno, el otro lo invitaba a la pupusa. Y entonces la cosa es que el hermano solo hacía cara de pobre y cara de necesitado. Y entonces uno le daba la bebida, el otro le daba al otro, y así comía el hermano. Entonces, pero ¿cuál fue? Eso es fácil hacerlo, por eso le digo, gobernar de esa forma es fácil. Pero decirle: no, aquí usted no acepte nada de nadie. Usted tiene que fajarse uno mismo. Tiene que uno mismo hacer las cosas. Eso es otra cosa. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, cuando el pastor que forma y que guía no es tan popular. Mire, si en esto es fácil hacerse popular. Fácil. Por ejemplo, mandamos a comprar unas 500 láminas de esas. Unas 500 láminas de esas. Pueden valer unos 20 pesos. Las ponemos aquí delante, las cámaras, los videos, me hacen unos reels. Y entonces ponemos a los pastores aquí: vaya a la iglesia, el remanente le está ayudando hoy con las goteras a cada hermano, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y el hermano recibiéndolo, y el otro acá, y el otro tomándose la foto, y yo de héroe, ¿ya? Y los pastores de héroe, ¿va? Él es el que soluciona los problemas. Y entonces eso se va a regar la bulla, como había uno que construía casas, ¿vea? Y entonces se riega la bulla, que el pastor tal construye las casas, que regala láminas, que regala pollo campero, que regala esto. Y entonces eso es fácil, y entonces uno se avienta: ¡pum! Superman, yo soy el gran Superman. Venga, yo solo le voy a poner la mano y se sana de cáncer. Uno se sentiría que los poderes. Me decía un hermano que hay uno de esos que dice que hay que apartarse cada vez que pasa, porque, o sea, porque él ya anda tan engañado que solo con pasar dice que se sana la gente. Para que usted tenga una idea. Es fácil hacerse popular, por eso le digo. Pero no es fácil decirle: no, hermano, no le vamos a dar la lámina. Aquí está esta piña, pártala en 6 pedazos y ahí en su casa vende cada rodaja de piña a $1. Y entonces, ¿cuántas necesita para la lámina? Lo que necesita son 3 piñas, 4 piñas. Venda las 4 piñas, haga charamusca. Eso no es fácil. Pero eso en el largo plazo es guiar, es formar. Por eso es que Dios nos regala las cosas. ¿Por qué? Por eso es que Dios no baja el ángel. Por eso es que Dios quiere que nosotros nos hinquemos y que busquemos del Señor. Termino. Yo les decía a los hermanos, dice en la Biblia que el caso de Salomón. Usted ve el caso de Salomón, dice que se le apareció Jehová en Gabaón. Pero si usted lo lee, dice que se le apareció Jehová después de 1000 sacrificios. ¿Usted ha leído en la Biblia qué significa un sacrificio? Agarrar una vaca, matarla, cortar una vaca. Si no podemos ni matar una rata, imagínense agarrar una vaca, agarrar la vaca, llevarla al monte más alto, llevarla allá al pital, por decirle algo, y allá en el pital vamos a hacer el culto. Ahí en el pital dice la Biblia que fueron a los 1000 holocaustos. 1000, 1, 2, 3, 4, 5, vaya contando cuántos son 1000. 6, 7, 8, está lejos para llegar a 1000. Pero dice que a los 1000 holocaustos
1000 vacas que mató. Primero hay que agarrarla, de ahí degollarla, de ahí cocinarla, y de ahí ponerla ahí arriba, y de ahí meterla al camión para llevarla allá al hospital y ir a hacer el culto. A los 1000 dice que se le apareció Jehová en un sueño y le dijo: ¿qué quieres? Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahí usted puede ver que Dios no gobierna para quedar bien con uno. La primera vez que vengas, te voy a sanar de sida, te voy a sanar de cáncer, te voy a hacer próspero, mañana te van a llamar de un trabajo. Ay, te vas a estaría engañándote. Ese es el falso evangelio de la prosperidad, que solo vas a vender tu casa y vas a amanecer rico. Es falso eso no es cierto. Porque Dios no es un Dios alcahuete, no es un Dios que le vamos a doblar la mano con nuestras cosas. Es un Dios que está formándonos. Entonces dice: pues ahorita ya te quejaste que muy tarde salimos. No, hace cuenta y caso que ya no llevas ningún culto. A partir de ahora te lo voy a empezar a contar. Que esto otro. O sea, Dios, usted ve acá que el salmista estaba pidiéndole misericordia a Dios porque Dios no le contestaba. Estaba pasando un desierto, estaba pasando una dificultad. Pero usted y yo, cada vez que Dios no nos conteste, cada vez que Dios nos esté pasando por un desierto, cada vez que nosotros estemos en una situación de estas difíciles, en donde usted no esté pasando un divorcio, está pasando una enfermedad, está pasando algo complicado en su vida, usted lo que tiene que hacer es seguir confiando que Dios va a obrar, que Dios está guiándonos, que Dios está instruyéndonos, que Dios está formándonos, y Dios conoce y Dios sabe si es su voluntad. Él va a contestar, y si no es su voluntad también, amén. Nos sometemos a la voluntad de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues, Señor. Leíamos acá, capítulo 60, dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Termino. El caso del hijo pródigo. Usted ve que el hijo pródigo le dice a su padre, que es la figura de Cristo: Señor, Padre, dame la herencia, dame la herencia. Y usted ve que el papá, ¿qué hace? Vende su parte y se la da a su hijo. El papá pudo haber dicho: no se la doy. Pero ese padre, que es Dios, tenía un propósito. Y el propósito que tenía era que ese hijo pasara la materia. ¿Y cuál era la materia que tenía que pasar? Que tenía que irse a revolcar en el mundo. No solamente a revolcar en el mundo, sino que tenía que ir a probar todo tipo de pecado en el mundo. Tenía que ir a hacer todas sus locuras para que de él mismo entrara en sí y dijera: aquí en el mundo no hay nada bueno. Lo bueno está allá en la casa del Padre. Entonces muchas veces Dios no nos va a detener. El hijo se va, no nos va a detener. No va a decir: mira, quédate, hombre. No, hombre, ¿qué vas a ir a hacer allá al mundo? No, muchas veces el Padre y Dios te va a decir: ándate a revolcar. Anda. Si querés mujeriar, anda a mujeriar. Vamos a ver cómo terminas. Ojalá no termines con un SIDA. Anda, ve. Si querés tomar, anda. Proba todas las cervezas del mundo. Proba todos los guaros del mundo. Probarlos. Anda, haz lo que quieras, hacelo. Ahí me llamas cuando ya lo hayas probado todo. Aquí voy a estar esperando. Entonces eso es lo que uno tiene que entender, que hay un proceso que uno tiene que pasar. Hay un objetivo de Dios. Y por eso es que uno tiene que entender que cada materia, cada desierto y cada dificultad, Dios la ha hecho con el propósito que nosotros nos formemos, que nos guiemos. Y hay un objetivo y hay una voluntad. Y siempre la voluntad del Padre va a ser para que nosotros seamos mejores personas. Ningún padre hace esto para hacerle un daño a los hijos. Ninguno. Siempre la misión y la visión y el objetivo y la intención es que ese hijo se forme. Es que ese hijo sea guía. Que ese hijo pueda madurar, que ese hijo pueda crecer. Ningún padre está con la mala intención: le voy a hacer pasar este mal rato a mi hijo para
para que me odie más. No, no es eso, sino que el padre tiene la responsabilidad, como le decía yo, de que ese hijo se forme, y a ese hijo formado va a operar de diferente forma. Cuando iniciamos este ministerio, aquí en la iglesia, lo más que habían eran unos 3 carros, para que usted tenga una idea. Y ha sido una labor gigantesca, gigantesca. Y el pastor decía, la meta es que ese parqueo bailaba con 3 carros, que esto esté lleno de carros, pero que los carros no se los haya regalado yo, sino que la misma gente haya evolucionado, haya crecido, haya madurado, haya crecido, que le hayan pedido a Dios su carro, que ellos mismos. Esas eran las oraciones al principio, por eso le digo. Y todo eso es con la intención de que la persona se forme, que se guíe. Pero tiene que pasar uno tiene que morir. Uno tiene que morir. Eso es como la esposa que está esperando está viendo que el esposo gana poco, que el pobre a puras penas puede con él. Y entonces está esperando y quejándose que no le alcanza, y el pobre lo que va a resultar es que se le va a morir de un paro cardíaco. Entonces lo que uno tiene que echar mano, o sea, si agarrar una licuadora, vender algo, vender fresco, ¿vea? Hacer charamusca, todavía venden chocobananos, ¿vea? Hacer chocobananos, ver qué se hace, o sea, no estar esperando. Entonces es así, uno tiene que accionar. ¿Accionar a qué? A que Dios nos dé la sabiduría, y en esa forma viene Dios y manda una bendición. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Póngase en pie, vamos a finalizar esta tarde.